Gloria a Dios. ¿Cuántos están contentos este día? Mire, es el último domingo del año, del mes, de este mes de noviembre, y porque el año se está yendo de una manera muy acelerada. Pero este es el último de este mes, este domingo, que Dios nos permite estar aquí. Y la semana que entra, increíble, pero estamos llegando a un tiempo de mucha celebración, ¿no? De muchas fiestas, ¿no? En muchos lugares. Pero este es un tiempo también de poder reunir quizás muchas cosas de la vida de este año, de experiencias que ha tenido, hacer un recuento de cosas que necesitamos pensar antes de llegar, porque cuando llega este tiempo de celebración, cada quien está celebrando, ¿no es así? En muchos lugares, y aquí, y hablamos de muchos lugares del mundo, ¿no? Hay una celebración mundial en cuanto a la Navidad que viene. Pero quiero decirle en este día que este es un tiempo que es importante nosotros poder pensar y tomar las cosas de Dios de una manera muy seria y ser conscientes y tener en pensamiento en nuestro corazón de lo que estamos haciendo y lo que estamos viviendo y a dónde nos estamos proyectando, qué va a seguir después de esto. Esto he estado hablando estos días pasados. No podemos quedarnos solamente en un nivel cuando empezamos o a la mitad, sino que Dios quiere que avancemos. Y dice la Biblia que Dios nos lleva de gloria en gloria y de triunfo en triunfo. Hay una canción que dice: ayer ya pasó mi Cristo, hoy que necesito vivir el día, hoy este día, el día que vivimos, porque mañana quién sabe. Ayer ya pasó, pero hoy este día es un día de experiencia, pero también de pensar, de considerar cosas en nuestra vida que creo que en muchos hay muchos conflictos en la mente, empiezan en la mente. Los ataques que el enemigo hace vienen en la mente, y si no está preparado, esos pensamientos pueden anidar. Pero Dios no quiere que vivamos allí, en ese punto, ¿no? De estar siempre cautivos en pensamientos, preocupaciones. Y yo pregunto en esta mañana, antes de empezar lo que voy a compartir la palabra en este día: ¿cuántos estamos preocupados por alguna cosa u otra? Levante la mano. No la levante. Mejor no la levante. Pero ahí en su corazón, si hay preocupaciones, y pueden decir amén. Todos cruzamos, no podemos decir, no, yo no estoy preocupado. Todos cruzamos porque es parte de la vida. Y cruzamos por muchos conflictos que empiezan a revolucionar y a traer mucha confusión, que al último ya no sabe ni para dónde va, porque hay muchas situaciones, pero tienen que centrarse y alinearse, como lo he estado compartiendo estos días, a la palabra de Dios. Si nos alineamos a la palabra de Dios, ¿qué crees lo que va a suceder? Va a ir bien. Nunca se parte de tu boca este libro de la ley, sino que medites en él de día y de noche. ¿Para qué? Para que hagas prosperar tu camino. Y luego, y todo te saldrá bien. Diga conmigo: y todo te saldrá bien. Todo, ahora aplícalo para ti. Y todo va a ir bien, te va a salir bien. Cuando Dios ocupa el primer lugar en nuestra vida, las cosas cambian. Cuando Dios ocupa lo primero, como dice Mateo 6:33, ¿alguien me lo puede decir? Mateo 6:33 dice: mas buscad. ¿Verdad que lanza un principio ahí? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y luego dice: te van a venir las cosas que Dios tiene preparado. Me encanta lo que dice el apóstol Pablo. No voy a hablar de esto, pero quiero solamente introducir para pensar y meditar el tiempo que tenemos en este año o en este mes, porque prácticamente este mes ya se nos termina hoy, este domingo en noviembre. Pero viene diciembre, donde hay mucha celebración y muchos están ocupados en muchas cosas. Pero antes ¿por qué le estoy mencionando esto? Porque antes que lleguemos, si Dios nos permite llegar a este año 2026, que está lleno de retos. Yo no sé cuántos tienen retos, yo sé que muchos tenemos retos. Todos tenemos objetivos que queremos llegar. Todos
tenemos algo que tenemos pensado que no se logró en este año, pero que se pueda lograr en el año que entra. Que está lleno de sueños. ¿Cuántos tienen sueños? No que tenga sueños porque cenó mucho, sino sueños que realmente vienen a bendecir tu vida. O preocupaciones que digan, se quedó este año con muchas preocupaciones o con muchas deudas. Pero ¿qué va a pasar? Dios quiere que vivamos así. Diga no. Dios no quiere que vivamos así. Somos llamados a ser libres. Pablo, me encanta lo que dice Pablo en esto. Dice que porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús, para toda buena obra. Para toda buena obra, escuche bien esto. Para toda buena obra, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Por eso no podemos retroceder. Vamos para adelante, vamos a avanzar. La luz del día no se detiene a las 5 de la mañana y ya se quedó ahí. ¿Verdad que continúa? Las 5, las 6, las 7, ¿y ahorita qué horas son? Las 11, las 12 y así se va. Hasta que el día es perfecto y nos compara con la vida espiritual. Tiene que ir de aumento en aumento como la luz de la aurora hasta que el día es perfecto, hasta llegar cuando se termina el ocaso, cuando ya no hay nada que hacer. Quiere decir cuando se terminó la oportunidad y ya no logramos hacer nada, no pudimos hacer nada, porque llega el momento cuando se termina esto. Yo quiero animarlos en este día, iglesia del Señor. Quiero animarlos con la palabra de Dios, y realmente que aunque estés cruzando por el valle de sombra, no temeré mal alguno. Te levantas. Aunque estés pasando por un momento de prueba, te levantas, porque hay una palabra que el Señor nos da. Y el apóstol Pablo lo dijo muy cierto. Yo sé a quién he creído. ¿Cuántos saben a quién ha creído? Quiero animarlo con esto, porque vamos a empezar una serie en este día, Adviento. Esta serie que va a ser de duración de 4 semanas. Quiero invitarlos y que ojalá, mi oración es que pueda estar siempre y no se la pierdan. Si nos la perdemos ya no sabemos dónde empezar, porque hay un seguimiento y que Dios quiere que avancemos. Entonces esto va a tornar bendición para su vida, en lo personal, en su familia, para la iglesia, porque hay cosas muy importantes que vamos a hablar en este día. Entonces esta serie va a contener esta desarrollo por 4 semanas. Así quiero invitarlo para que no se la pierda. Véngase para que tenga ese seguimiento. Y vamos a aprender juntos, vamos a servir juntos y vamos a caminar juntos, caminar en comunidad para lograr que ese propósito de Dios se logre. Pregunto, ¿cuántos queremos que el propósito de Dios se cumpla en nosotros? ¿Cuántos desean? Es un deseo del corazón. ¿Cuántos deseamos que ese propósito de Dios se cumpla? Dios tiene un propósito para cada uno de ustedes, para esta iglesia. Esa obra que Dios preparó de antemano, no es por casualidad, no es ahorita que se está corriendo al Señor, es algo que ya está preparado de antemano para nosotros. Está preparado para ti, para tu familia, para tus hijos, para tu hogar. Dios ya preparó todo esto para que andemos en esta caminar que Dios preparó, en esta bendición, esta obra que Dios preparó de antemano. Efesios capítulo 2, versos 8 y 9, cuando nos habla acerca de la salvación, y verso 9 cuando dice, esto es lo que Dios preparó para ti, para que lo busque en la Biblia y sepa lo que dice, y nos deja impactado, que cuando lo vemos nos damos cuenta que no es por casualidad que estamos caminando en este mundo, que hemos venido a este mundo. Venimos para cumplir un propósito, el propósito de Dios. Y lo más importante, que Él nos trajo, Dios con nosotros, Emmanuel, Dios con nosotros. Adviento, empezamos con esta primera tema de este día, hablar acerca del nombre Emmanuel. ¿Qué es Emmanuel? ¿Qué significa Emmanuel? Ya sabe cuál es, ya se los dije. ¿Cuál es? Que sepas esto, grábalo bien en tu mente. Cuando hablamos de Emmanuel, Dios con nosotros, hubo un acercamiento de Dios, una manifestación, mejor dicho. El verbo fue encarnado, pero
vamos a seguir aquí, que vamos a irlo desarrollando. Entonces quiero decirle como introducción a esto, Dios ha enviado a su Hijo para disipar nuestra oscuridad y salvarnos del pecado y de la muerte. Ese es el propósito porque Cristo vino. Hay varios conceptos que la gente tiene porque Cristo vino, pero la parte importante es esta: Cristo vino para rescatarnos, salvarnos del pecado, limpiarnos de toda maldad, y la otra cosa más tremenda es librarnos de la muerte, porque la paga del pecado es muerte, es la separación de Dios con el hombre. Pero saber que Jesús promete su presencia a todo aquel que le recibe. Por eso las personas deben de recibir a Jesús como su Señor y Salvador, que deben de saber que Jesús promete estar con él todos los días de su vida, aquellos que le reciben. Sentir la cercanía de Dios en cada circunstancia. Es importante entender también esto, saber que estás cerca de Dios, que Dios está contigo. Y por último, confiar en Cristo, aunque nuestro camino sea oscuro y confuso. En el caminar te vas a encontrar con muchas cosas, que te vas a encontrar que te estás confundido. Yo no sé si de alguna manera o en algún tiempo o en una vez te has sentido confundido. ¿Habrá alguien que se ha sentido así? ¿O nada más seré yo? Todos nos sentimos, cruzamos por esa parte cuando nos sentimos confundidos. ¿Por qué? Porque hay un enemigo que olvidamos, que está al acecho para querer destruir la obra que Dios empezó en los corazones, y viene a sembrar. Acuérdense que la semilla, una cayó en buena tierra y otra cayó en el camino, y unas aves se la comieron. Viene el enemigo a sembrar también la cizaña, y parece ser que sea trigo, pero no es trigo. Parece que la cizaña crecen igual, pero no es trigo. El trigo el Señor lo va a apartar y lo va a llevar a sus graneros, y la cizaña va a ser quemada un día. Así que no puede ver una vida disfrazada, tiene que ser genuina, seguro que está en Cristo Jesús. No puede ver algo que podamos engañar a Dios. Nadie podemos engañar a Dios, pero si confiamos en Él y confiamos que Él se acercó, el Emmanuel vino para estar con nosotros, para ayudarnos, para rescatarnos principalmente, y darnos la salvación. El propósito de Dios desde el principio es poder restaurar lo que el hombre tiró, lo que el hombre destruyó, porque dejó que entrara el pecado. Dios pudo haberlo librado, pero le dio oportunidad que él escogiera y pudiera hacer lo correcto, y si Dios sigue siendo lo mismo, dejando que nosotros hagamos lo correcto. Porque el hombre se equivocó, fue traspasado a muchos dolores y quebrantos por causa de su desobediencia. Y lo más terrible es que la presencia de Dios se alejó del hombre. La comunión, ya no tenía Adán comunión con Dios. Dios lo retiró del huerto del Edén y lo sacó, y ya no tuvo comunión. Dios se rompió la comunión por causa del pecado. Cuando Jesús viene, el Emmanuel, Dios mismo, arreglando este problema. A veces cuando empezamos ahí, Señor, arregla mi problema, pero muchas veces son consecuencias de nuestras decisiones. ¿Se da cuenta? Que tomamos decisiones equivocadas y luego le preguntamos y le reclamamos a Dios: ¿por qué, Señor, dejaste que yo cayera? O que Adán hubiera dicho: Señor, pues sí, dijo esta mujer que me diste, esta fue la que me engañó. ¿No es cierto que dijo Adán cuando el Señor le llama a cuentas? ¿Por qué? ¿Qué pasó, Adán? Pues la mujer que me diste, pues esa fue la culpable. Y le cayó a todo, a su Eva. Las mujeres, cuidado con las mujeres, en este caso a Eva. Los sufrimientos, mire, no solamente por el hombre, pero también las mujeres que sufren muchas de las cosas, pues se le deben a Eva. Pero es la consecuencia realmente del pecado, que uno se echó la culpa a uno al otro, a Adán, a Eva dice: la serpiente esa me engañó. La cosa que siempre tiene que haber un culpable, pero aceptar realmente lo que nosotros hacemos es arrepentirnos, es poder reconocer que fallamos.
Quizás no sé qué hubiera pasado, pero en este caso Dios le puso un límite al hombre. Quizás podíamos decir, ¿por qué Adán no se arrepintió? Es que no había arrepentimiento en ese tiempo. No había pecado hasta que cometió el primer pecado. Entonces allí empezó los traspasos de dolores a la humanidad. Vino la muerte. Romanos 3:23 dice, porque la paga del pecado, bueno, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y 6:23 dice, hablando del regalo de Dios, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva o el regalo de Dios es vida eterna para nosotros. Nos da la vida eterna para los que creemos en Él. Pero la paga del pecado es la separación. Ahora, la separación del hombre con Dios, en ese momento cuando Dios le dijo que si el día que comieran de ese fruto, ciertamente morirán. Les puso una línea, no hubo otro mandamiento que Dios les puso, no hagan eso. Pero el ser humano siempre camina en sentido contrario. ¿Se ha fijado que cuando alguien quiere que no se entiende, dice, haz esto, haz el bien? ¿Y qué es lo que hace el hombre? ¿Qué es lo que hace? Es mejor decir, haz el mal, porque para que camine, a ver si reacciona por el otro lado, para que pueda reaccionar de una manera positiva. Haz el bien y vivirás, porque el justo por la fe vivirá. El Emmanuel se acercó, vino a tomar forma humana y vino precisamente a rescatarnos, a restaurar lo que el hombre había fallado o lo que le entregó al enemigo. En otras palabras, él voluntariamente le entregó porque fue engañado. Cuando la persona es engañada por el enemigo para hacer lo malo, le está dando autoridad, le está abriendo la puerta para que haga, y lo que hace el enemigo es destruir, porque su consigna de este enemigo es matar, hurtar y destruir todo lo malo. Todo lo malo que ha venido en los seres humanos es consecuencia del pecado. Todo se traspasó a la humanidad. Estaba destruida, pero Dios mismo, en su grande amor y misericordia, aunque nos amó, Él tuvo que arreglar esta situación. El hombre no podía arreglarlo hasta el día de hoy. No ha podido arreglar esta situación, la comunión con Dios. Muy bien, ¿me estoy explicando? ¿Me estoy dando a entender? ¿Se entiende, hermanos? Pues dígame, porque si no, me detengo. Pero mire, es importante saber esto, porque vamos a ver por qué Dios se acercó a nosotros. Él se acercó a la humanidad que estaba perdida. Y Lucas 19:10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Qué se había perdido? La comunión. El hombre no tenía comunión y no podía acercarse a Dios. Fue muchos requisitos para poder llegar a acercarnos a Dios, como ahora podemos acercarnos a Dios, porque el Emmanuel se ha acercado a nosotros. Dios con nosotros está estableciendo un principio de Dios mismo. Se despojó a sí mismo, como dice Pablo, hablando de que Cristo se despojó a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Se entregó por nosotros. Entonces ahí estuvo el principio, por lo cual cuando Jesús viene a nacer este mundo, trajo la esperanza, el acercamiento a Dios, a traernos a Dios por su Espíritu. Pero hablando del Emmanuel, es el acercamiento de Dios. Y esto es una gran bendición y una gran verdad de saber cómo Dios se acerca a nosotros y nos trae con lazos de amor. Porque sabe que somos necesitados de Él. ¿Cuántos dicen amén a esto? Necesitamos de Dios todo el tiempo. Un acercamiento. Dios se acerca a nosotros, lo que no podíamos hacer, restablecer la comunión con el Padre. Y para eso apareció Cristo, el Emmanuel, el Verbo encarnado. Pero hay un versículo que dice así respecto a este serie Adviento, es saber en una manera profunda el propósito de Dios para ti, para tu vida, para que vivas y vivamos en libertad, esa libertad que Cristo vino a arreglar
a través de su sacrificio, que es lo que el apóstol Pablo dice. Entonces somos llamados a vivir en libertad. Hablaba hace principio acerca de los conflictos. Vivimos nuestro pensamiento, el pensamiento del ser humano camina de una manera muy acelerada. Los pensamientos vuelan y eso no tienen distancia. Cuando usted está pensando, puede lanzarse hasta otro país pensando, imaginando, ¿sí o no? Hay cosas que no hay barreras. El pensamiento así vuela. Entonces hay una grande necesidad en este tipo. ¿Y cómo se corrige estas situaciones cuando muchos pensamientos se van y atrapan a las personas para hacer lo malo? No encamines un pensamiento demoníaco que viene y ataca las vidas, las destruye, porque eso es lo que es el enemigo. Pero tenemos que saber una verdad, que Cristo vino para darnos vida. Cristo vino para darnos vida. Cristo vino para darte vida a ti, a tu familia, a tus hijos y a todos los que creen en Él. Entonces para esto apareció, y para darnos vida y vida en abundancia. Quiere que vivamos en ese nivel. Pero hablando de los conflictos, de muchas dudas, también hay un camino de oscuridad. Hay cosas que no puedes verlas, que estás ciego de cierta manera. Por el otro lado, no ves la luz. Pero cuando llega Cristo, déjame decirle, no importa tu problema, mi problema, Dios es más grande. El Emmanuel, Dios con nosotros. Yo no sé si puedes decir Dios es conmigo, no como digas como una frase, pero que tú lo digas con convicción y puedas salir de este lugar caminando en ese sentido de fe, creyéndole: Dios, estás conmigo, y no importa lo que cruces en el valle de sombra y de muerte, el Señor está conmigo. Tengo muchos problemas, el Señor es conmigo. Si estás enfermo, el Señor es mi sanador, el Señor es mi libertador, el Señor es quien rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y de misericordia. Dios con nosotros, Dios contigo. Cuando caminamos en ese tipo de fe, nada podrá detener a una iglesia que está confiando en el Dios Todopoderoso, en el Emmanuel, porque Él está con nosotros. No es una frase simplemente, es una confianza y una experiencia que pasamos y cruzamos con la ayuda de Él. Que aunque pases por el valle de sombra de muerte, no temerás, no temeré mal alguno, porque el Señor me infunde aliento. Su vara y su cayado me infunde aliento. En otras palabras, te fortalece, te da confianza. Estás seguro para transitar en este mundo que está lleno de tantos conflictos, ¿sí o no? Conflictos familiares, conflictos de trabajo, conflictos de escuela, conflictos de carrera, tantos conflictos que podíamos mencionar en este día, que cruzamos y que batallamos y están en la mente, luchamos y a veces hasta dudamos. Hasta pueden decir, como quizás algunos llegan al punto de dudar y decir: Señor, ¿en verdad estás conmigo? ¿Te ha pasado alguna vez? ¿Has cruzado por ese momento cuando te has sentido solo? Señor, ¿estarás conmigo? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué estoy cruzando aquello? ¿Por qué me está atacando aquel problema, aquella situación? Porque el enemigo trata de traer confusión. Ese es el que confunde, pero Cristo trae paz. Él no confunde a nadie, Él no tienta a nadie. Acuérdese esto: Dios no tienta a nadie, porque Dios no puede ser tentado, tampoco nos tienta. El que tienta o que seduce a las personas en algún pensamiento se llama, ya sabe cómo se llama, el enemigo de Dios, que viene a destruir a las personas que están sirviendo a Dios. Él no tiene el problema con la gente que no cree en Él. El problema lo tiene con los creyentes que quieren derribarlos de alguna manera, confundiéndolos. Por eso Pablo dice que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades de las tinieblas. Guarda esto. Tu lucha, y viene eso a causar problemas en la mente, y vienen los conflictos. Vienen los conflictos porque hay confusión, y es una confusión que el enemigo acarrea para que la gente no crea. Pero cuando llega a Cristo, déjame decirle, toda cadena se rompe. En el nombre de Jesús hay libertad, y le hablo de la confianza para que puedas caminar allí. Tú eres un hijo de Dios. ¿Te consideras en esta hora así? Dígame.
¿Te consideras así? Que al salir de este lugar puedas salir dando testimonio de ese poder, de esa presencia de Dios en nosotros. Es el Emmanuel, Dios con nosotros. Amén. Vamos a Mateo capítulo 1 y vamos a leer lo que dice ahí. Si trae su Biblia o lo trae en su dispositivo, pues busque la lectura esta. Capítulo 1 del Evangelio de Mateo y versos 22 y 23, que dice así. Si no lo tiene, ahí está en la pantalla. Escuche bien esto y véalo también. Y voy a pedirle que si puede leerlo conmigo, pues estaría muy bien poder participar y estar con esta atención a la palabra de Dios. Dice así, a ver todos. A ver, vamos a ver el 22. Pero quiero pedirle que lo podamos hacer en una manera en conjunta. A ver si lo logramos, a ver si lo logramos. De una manera conjunta, voy a contar así y así va a estar leyendo, para que no se me carrere. No vayan adelante unos más que otros. Pero dice así: y todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre, ¿cómo? Jesús traía una encomienda, número 1. El nombre que le dio el ángel se llamará Jesús, porque traía él una encomienda, porque él salvará a su pueblo. Vamos a separar para poder entender esto, porque aquí nombra Jesús es el que salvará a su pueblo de sus pecados. Amén. Esa es la comisión que trae Jesús. Venía comisionado para hacer esto, para salvar a su pueblo de sus pecados, para salvarnos a nosotros. Entonces, cuando Él apareció para esto, es para venir a restaurar esa comunión, venir a arreglar lo que estaba destruido. Entonces, cuando Jesús aparece allí y está diciéndole el ángel que te llevará ese nombre, Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Pero sigamos en el verso 23, que dice, y lo ponemos: he aquí una virgen concebirá a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Y Emmanuel quiere decir Dios con nosotros. Dios está allí. Por eso muchas multitudes, cuando seguían a Jesús para recibir de Él de alguna manera un beneficio, creyeron. Eran multitudes que seguían a Jesús. Había un acercamiento, y me encanta esto. Me encanta esto porque cuando Jesús empezó su ministerio, siempre tuvo respuesta para las necesidades de la gente. Todos los enfermos eran sanados. No había enfermo que se fuera como llegó. Había sanidad, había libertad. Los enfermos eran sanados de cualquier dolencia. Paralíticos, cojos, ciegos, ¿qué más? A ver cuánto se sabe. Los mudos los hizo hablar, a los ciegos les dio vista y resucitó a los muertos. Tantos milagros que hizo Jesús. Sanó de muchas enfermedades a la gente. No hubo persona que se fuera así como vino. Tuvo tremendo la manifestación del Señor Jesucristo. Pero me encanta esto: nunca rechazó a ninguna persona. Y vemos casos muy sobresalientes que podríamos decir que no merecían ser rescatados o perdonados, como uno de los casos que salen ahí de personas como mujeres que no merecían misericordia. La mujer adúltera, que merecía, conforme a la ley, morir apedreada. Esa era la ley. Una persona que cometía ese pecado tenía que morir. Imagínense qué terrible castigo para ese tipo de situaciones, para ese tipo de pecados que eran juzgados implacablemente. No había misericordia,
porque la ley tenía que cumplirse. Y cuando viene esta mujer y la ponen delante de Jesús, a ver qué decía. Todos, grandes y pequeños, traían piedras. Puede imaginarse una multitud de gente con piedras en la mano para poder apedrearla en el momento que Jesús dijera: apedréenla, porque esa es la ley. Se puede imaginar ese cuadro que me impresiona mucho, pero Jesús no la vio con aborrecimiento, con odio, con castigo, sino que Jesús veía las necesidades de las personas con misericordia. Y cuando Jesús dice: si alguno es libre de pecado, arroje la primera piedra, póntela. Ahí mero el Señor los detuvo. Ese pensamiento, pues podemos decir, de homicidio, de asesinato público, y se valía porque era conforme a la ley. Pero Jesús, en su misericordia, en su amor, cuando Jesús empieza a escribir algo en la tierra, no se dice en la Biblia que escribía, pero Él escribía mientras la gente estaba con la mano lista para tirar la piedra. El que esté limpio de pecado, arroje la primera piedra. ¿Y qué es lo que hacía? La gente se empezó a ir porque no estaban limpios de pecado. Empezaron a irse de uno a uno por uno, y Jesús le dijo: ¿dónde están, mujer, los que te condenaban? Dijo: Señor, se fueron. Pero puedo imaginarme de alguna forma cómo el Señor, con misericordia, le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Con qué amor el Señor lo dijo a una necesidad tremenda, o al que estaba sentenciado a muerte, y lo rescató. Una mujer que tenía, otra mujer que se encontró el Señor en el pozo de Jacob, que es la mujer samaritana, cuando viene y le pide agua y le revela la vida de esta mujer, y le dice: llama a tu marido. Dice: no, Señor, el que tengo ahora no es mi marido, porque 5 maridos había tenido. El que ahora tengo no es mi marido. Hijo del Señor, esto has dicho con verdad. ¿Acaso el Señor la condenó? No la condenó. Fue una mujer que se convirtió en una evangelista tremenda. En ese momento fue una experiencia tremenda, porque fue con su gente, a los samaritanos, y a decirle que había encontrado al profeta, al ungido del Señor. Había encontrado a alguien que le había revelado su vida, y eso solamente lo sabía Dios. En otras palabras, déjame decirle, el Emmanuel, el Verbo encarnado, vino con misericordia, no a condenar a nadie. San Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su único Hijo, para que todo aquel que le cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, escuche bien esto, sino para que el mundo sea salvo por Él hasta el día de hoy. Él quiere que la gente sea salva, pero tiene que oír que el Emmanuel se ha acercado, que puede acercarse y que puede librarlo de tantos conflictos que pueda estar cruzando en la vida. Hoy vivimos en un tiempo de que viene de celebración por Navidad, pero hay cosas que podríamos pensar, porque estoy hablando del Emmanuel, del regalo de Dios para nosotros, que es la Navidad. La Navidad es Jesús. Pero dice aquí, hay una pregunta: ¿a cuántos de nosotros nos gusta la Navidad? Para algunos es mucha alegría, para otros es nostalgia, para otros es tristeza o de recuerdos, y hay una variedad, como hablaba de los conflictos que hay, ¿verdad?, emocionales también. Entonces, ¿cuál es lo que te gusta a ti de la Navidad y que te ha bendecido de alguna manera? ¿Cuáles fueron las emociones más sobresalientes de tu vida? ¿Has tenido experiencias buenas o has tenido experiencias malas? La Navidad es una de las fiestas más importantes y queridas por muchos hogares, y en esta época, podemos decir, en esta época, para muchos lugares que hay mucho hielo, que hay nieve, que son ciudades que están pasando por el frío, muy impresionantes, pero dan una imagen muy bonita, ¿no?, para los que la estamos viendo de lejos. Cuando vemos ¿cuántos han visto documentales realmente de ciudades, ¿no?, de cómo celebran la Navidad, y ponen muchas cosas que les es para ellos
un acercamiento especialmente para las familias, y pasan un tiempo increíble esos tipos de personas. Pero hace mucho frío, en el momento de temporada de frío, aunque la Biblia no dice cuándo Cristo vino. Cristo vino un día. ¿Dicen amén a esto? Quizás para muchos digan, no podemos celebrar la Navidad porque es que Jesús no vino en un tiempo donde hacía mucho hielo, donde había mucha nieve, donde hacía mucho frío. Entonces, ¿qué tiempo vino? Pues pónganle una fecha. Pues que vino en el mes de mayo, pero nunca celebran nada del nacimiento de Jesús. Tienen un conflicto en sus mentes. ¿Cuándo lo van a celebrar? ¿Cuándo celebran? Cristo vino, sí, un día. ¿Cuál día? Pues el día que sea. Este es un día que celebramos, que mucha gente aprovecha, pero hablo de los conflictos que hay en la mente y problemas en sus corazones. ¿Cuándo nació Jesús? No lo sabemos, la Biblia no dice cuándo, pero nació un día. Y pongámosle este día que lo celebramos para la iglesia Roca Eterna. Es importante porque nos permite poder evangelizar. Es un tiempo de alcance, es un tiempo que la gente está sensible al mensaje de la palabra de Dios. Lo que es Semana Santa y lo que es Navidad nos permite poder avanzar, nos permite poder predicar, nos permite poder ganar. La gente está dócil, está sensible, porque es un tiempo de amor, es un tiempo de unidad de la familia. Y a quien no le gusta tener su familia unida. Entonces este tiempo te permite poder celebrarlo y disfrutar ese tiempo, más que nada reconociendo el punto principal, no los regalos. O no estamos pensando en los regalos, no, porque los regalos son perecederos. Sin embargo, es un ambiente bonito. No estamos en contra de eso. Qué bonito que pueda compartirse y tener esa armonía en la familia, donde hay muchos deseos que expresamos, especialmente las familias que viajan de un lado para otro para ver sus seres queridos y pasar un buen tiempo con su familia. Es un tiempo también de unificación de la familia. Es un tiempo muy bonito. Es un tiempo que aprovechamos todos y que nos permite a nosotros poder predicar el evangelio. Entonces, no es solamente los regalos, el ir de aquí para allá, que es bonito, pero el punto objetivo, el más importante, es saber que ese Emmanuel apareció para completar o darnos la felicidad la felicidad que dura, que no se termina, que el gozo que Él te da permanece para siempre. Cuando eres lleno de la presencia de Dios y estás confiando en Él, entonces esto viene a llenar tu vida de gozo, de esperanza, de libertad, de respuesta a todas tus necesidades que puedas estar pasando. Que te da confianza de saber que Dios está contigo, que Emmanuel está contigo, que está con nosotros. Aunque es un tiempo de celebración de muchas familias que lo hacen en muchos países en todo el mundo, de los que existen en el mundo. La celebración siempre tiene en mente esto: ¿quién le da el valor a la Navidad? Es Jesús, porque Jesús es la Navidad, es el regalo de Dios para la humanidad. El Emmanuel que se acercó para estar con nosotros y ayudarnos, rescatar a las vidas, perdonar sus pecados y rescatarlos de la misma muerte. La Navidad es una celebración, es especialmente lo más importante, es el nacimiento de Jesús, el Emmanuel, Dios con nosotros. Esto nos recuerda que Dios ha entrado en esta parte, o ha entrado en muchos en la parte oscura, para venir a traer luz y libertarte del pecado, perdonarte y cambiarte, porque el deseo de Dios es que estés un día, o estemos con Él un día para siempre. Jesús ha venido para que podamos estar con Dios ahora, no solamente en este tiempo, sino por la eternidad. Que lleguemos y podamos celebrarlo un día como iglesia, dándole la gloria a Dios de que valió la pena servir a Cristo en medio de conflictos y de situaciones. Me encanta lo que el apóstol Pablo cuando dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando Él está allí, el Dios te fortalece para que continúes la lucha o la batalla mientras estás en este cuerpo, en esta vida, que vivas confiadamente en Él y puedes estar confiado y siguiendo a Manuela, o sea, Dios con nosotros. Y Dios utilizó varios nombres para referirse a lo que Jesús sería, pero en este primer punto
hablar del acercamiento de Dios, acerca de que Él se acercó y que está cerca de ti, que está contigo, que está con tu familia, que no peleas la batalla solo, no estás solo, no has estado sola cuando te has sentido sola, no has estado sola, Dios ha estado contigo. Emmanuel se acercó para ayudarte, para que camines confiado en Él y puedas vivir en confianza mientras estamos en esta vida. ¿Cuántos dicen amén a esto? El libro de Isaías capítulo 7 verso 14 se refiere a esta profecía de la cual estamos hablando. La profecía, cuando Isaías habla sobre esto, vamos a leer lo que dice allí. Voy a pedirle que lo puedan leer juntamente conmigo. Dice verso 14 de Isaías capítulo 7. Vamos a decirlo así: por tanto el Señor mismo dará señal. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Ya estaba dada por el profeta, ya estaba profetizado lo que sería el acercamiento de Dios con el ser humano, Dios con nosotros. Cuando se dio la noticia más grande, la más importante, que me impacta mucho, es saber cuando Jesús nació y cuando el ángel llega a un lugar donde está un grupo de pastores cuidando su ganado, sus ovejas, pastoreándolas, y en las horas de la noche apareció un ángel para darle una noticia: he aquí os ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es el Cristo el Señor. Y le empieza a decir: este Jesús que ha venido, que ha nacido, ha venido para salvar a su pueblo de sus pecados. Y esta es la grande noticia que se escuchó, la más importante de la historia en el mundo, que resonó en una noche. Podría decir que podría ser una noche estrellada, porque estaban la gente, los pastores pastoreando sus ganados. Entonces a veces está una noche oscura, pero apacible y con un cielo estrellado. ¿Cuántos han visto una noche así? Y es emocionante poder sentir la paz de Dios cuando ves la creación y todo lo que Dios creó. Pero cuando está allí pastoreando su ganado, se presenta un ángel diciendo, dándole la noticia más grande y más importante de la historia y del mundo: que ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Pero cuando da esta noticia, dice: paz a los hombres de buena voluntad, gloria a Dios en las alturas. Diga conmigo, ¿cómo se oirían esa noche las palabras de ese grupo de pastores que escucharon y que los ángeles dicen? Porque no solamente un ángel dio una noticia, sino pero cuando dicen gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Y se oyó esa palabra que resonó, y cuando estaban escuchando apareció una multitud de ángeles glorificando a Dios, dándole gloria, 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 gloria a su nombre. No podemos de quitar de nuestra mente esto, darle gloria a Dios. Ahora no solamente es para recordar en este momento, pero es un tiempo es algo que nos lleva a pensar que siempre tenemos que recordar el regalo de Dios para tu vida, para nuestra vida. Es la esperanza para ti, es la esperanza para este mundo. Esa esperanza estaba allí dándose una noticia que sonó tan fuerte en ese lugar. ¿Cómo se oiría la voz de los ángeles clamando, adorando a Dios y dándole gloria, gloria, gloria a Dios? ¿Cuántos pueden darle gloria a Dios en este momento? ¿Verdad que nos cuesta decirlo? No debe ser así. Cuando creemos en Dios, tenemos la libertad de expresar nuestro agradecimiento a Dios, nuestra gratitud, porque el Señor tuvo misericordia y preparó todo para mí, para ti, para tus hijos. Si Cristo no hubiera venido, en vano fuera que estuviéramos haciendo. No tuviera esperanza, pero gloria a Dios. Ahora sí, gloria a Dios, porque apareció el Hijo de Dios para deshacer toda obra del enemigo, para recuperar lo que el hombre le había entregado. Jesús lo recupera en la cruz del Calvario, y vino con ese propósito de darnos vida y vida en abundancia, y para que vivamos
en la libertad, en la luz de Cristo que vino a darnos. ¿Cuántos dan gloria a Dios por ello? Es importante poder pensar en esto porque es considerable y que nunca, no solamente por el tiempo de Navidad, sino en todo tiempo podamos disfrutar la presencia de Emmanuel, Dios con nosotros.